Muy buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que se encuentren viendo este video. Este video está siendo grabado para el Profesorado Superior de Ciencias Sociales para un taller que se llama Problemáticas Históricas, Regionales y Locales. Mi nombre es Romina Rodríguez de la Cruz y soy estudiante de cuarto año de Profesorado de Historia. ¿De dónde somos? De Misiones. ¿De qué lugar? De Bernardo Virigoyen. Sí, cerca ya sí. de frontera vamos. Ajá, frontera con Brasil. Bien, hoy tenemos el agrado de tener una nueva entrevistada, la cual se llama Martina Alves, y le vamos a pedir el consentimiento para poder realizar la entrevista. ¿Tenemos tu consentimiento, Martina? Sí. Bueno, ¿cómo estás, Martina, hoy? ¿Estás un poquito nerviosa? ¿Estás tranqui por la entrevista? No, estoy bien. Bien. Un poco resfriada todo. Sí, un poquito resfriada. Bien, primeramente a mí me gustaría saber si Concordia es tu lugar de origen o no. ¿Naciste acá o no? Nací en un pueblo chiquito cerca, en la ciudad de Chajarí. Ah, en Chajarí. Sí, viene a ser una ciudad muy antigua que fueron de los primeros que vinieron los inmigrantes que trajo el gobierno, que después fueron la formación del pueblo, vamos a decir. Eran todos de, ¿cómo era? Mis abuelos son todos italianos. Ajá, italianos. Sí. El gobierno había mandado un grupo de colonos italianos a ubicarse en esa zona. Y entonces ahí empezó el crecimiento de este pueblo. ¿Y vos naciste en el año? 35, Ajá. el 31 de julio. Ajá. Bien, y con respecto, vamos a decir, a ese lugar, a la zona de Chajarí, ¿cómo era tu barrio y tu casa? Yo vivía cerca de la estación del ferrocarril y al lado de mi casa había un colegio que se llamaba el Colegio Los Maristas, de sacerdotes, que ahí se internaban los chicos y hacían para estudiar, vamos a decir. No me acuerdo la carrera que seguían. Y muchos años estuvo ese colegio. Bien enfrente de la parte ferroviaria. ¿Y tu barrio cómo era? ¿Había empedrado, había asfaltado? ¿Cómo era la zona? No, el adelanto asfaltado, todo eso todavía no. Lo que había ahí, movimiento de trenes porque estaban cerca bien cerca de las vías del tren. Habían galpones donde traían los cereales, todo que embarcaban después. Eso me acuerdo. Y con respecto a tu casa era de madera, de material? No, de material era. Sí. ¿Y tu seno familiar cómo estaba constituido? ¿Qué? Tu seno, ¿cómo estaba? ¿Tenías mamá, papá? Ah, sí, familia. Ajá. En ese entonces éramos menos porque estaba mi papá, mi mamá y ahí nací yo y después nacieron 2 hermanas más. 2 hermanos tuyos. Sí. En total son 3. Sí, y estuvimos más o menos entre 4 o 5 años antes que a mi papá lo trasladaran de ahí. Porque como era empleado ferroviario, lo trasladaban de un punto a otro, que lo trasladaron a Corrientes. Entonces de ahí viajamos a Corrientes, en donde vivíamos. ¿Viviste un tiempo en Corrientes entonces? Sí, en Corrientes vivimos al lado de Paso Los Libres, ese pueblo que es ya cruzando frontera brasilera. Ahí vivimos como 20 años casi, vivimos en ese pueblito. Sí. Era un pueblo chico, no había luz, nada. Que ahora que les cuento eso a mis nietos, que estuvimos 14 años sin luz, sin música, no creen. Bastante tiempo para estar sin luz, nada, ¿no? Sí. ¿Y qué tipo de
Con los faroles a querosén. Faroles a querosén, ajá. En Mira. ese entonces eran faroles a querosén. Ujú, Y bueno, y de ahí lo trasladaron a mi papá, donde está Villa San José, que viene a ser cerquita del Palacio Urquiza acá, en Ujú. Entre Ríos. Lo trasladaron ahí y ahí vivimos como 7, 8 años, que me acuerdo que terminé mi secundario, todo eso. ujú, Y ahí se hablaba mucho de historia, vamos a decir, la historia de Urquiza, de sus andadas, todo eso, su historia, vamos a decir, ujú, en la zona de esa, donde está el palacio, ujú. Palacio Urquiza. Y con respecto, vamos a decir, a tu infancia y demás, ¿solías jugar vos con tus hermanos o con tus vecinitos de barrio? Y más era con familia, porque mi familia de a poco se fue formando porque fuimos muchos hermanos. Ujú, Entonces era familiar todo. ujú. Jugabas con tus hermanitos más que Sí, nada. sí, sí, ¿Y sí. qué juegos había en ese momento? Y uno de los juegos era andar a caballo, que Ujú. teníamos caballo, y después se entretenía medio como se usaban en esa época, Ujú, escondidas, esas cosas. Yo iba, ahí hice hasta el 4.º. ujú, El 5.º, como no había, me mandaron a estudiar a Monte Casero, que es un pueblo correntino cerca. sí. Ahí estudié y hice el 5.º Ujú. en un colegio grande que había en Monte Casero. Bien. ¿Y cómo solían ustedes pasar las vacaciones de verano, sería después de la escuela? ¿Cómo se pasaba ese periodo? Casi siempre viajábamos a Concordia, que estaba la familia de mis abuelos. Ujú. Entonces un mes más o menos lo pasábamos acá en Concordia. ¿Y venían en? En tren, En tren venían. Ajá. sí. ¿Y cómo era ese momento de venir acá a Concordia y demás? Y bueno, era la novedad de los chicos, porque éramos unos cuantos y Ujú, alguna diablura hacíamos. Sí. ujú, Este, y pasábamos muy lindo porque donde vivíamos no había parque, no había juegos, esas cosas. Y ahora mismo, cuando ando por el parque y la costanera ahí en Concordia, me acuerdo que mi abuela, después de almorzar, me llevaba ahí a la ama Carmen. ujú. En ¿Pero en ese momento estaba la costanera o era no, solamente el río nomás. playa? ¿Playa nomás? Sí, Ajá. había alguna edificación de gendarmería y eso, pero era todo playa. Todo playa. Ujú, Sí. Ahora está muy adelantado todo. ujú. Muy Y moderno. ahora, hace poco, renovaron acá en Concordia el envío de lancha que se cruza al Uruguay. Ujú. Y en ese momento había lanchas para cruzar. Sí, sí, sí. Ujú, Y ahora se cruza otra vez. ujú, Eso hace poco me enteré. ujú. Y andamos acá luchando para que pongan la aero- el aeroclub, Ah, el aeroclub. que van a poner aviones. Ujú, Tuvimos en una época, cuando yo era chica, llegaba un hidroavión de Buenos Aires acá, ujú. a Concordia. Y era lindo ese momento que Sí, sí, venían. sí, sí. Se iban a ver en los Íbamos aviones. a ver allá en donde bajaban. Ajá. Sí, eso. Mi papá nos llevaba. Eran cerca nomás de donde estaba el puerto, estaba donde paraban los aviones, los hidros. Ujú. Sí, eso sí me acuerdo bien. Bien, y con respecto a las navidades, las fiestas, los años nuevos, ¿cómo se pasaban en ese momento? Y no tenía mucha diferencia. Ujú, Estaba de por medio el comercio, ujú, que se compraba, que esto, que el otro, para la fiesta, para los regalos, todo eso, y después venían los reyes con sus muñecos y sus cosas. Todo eso era más o menos normal como ahora.
Y con respecto a las navidades, vamos a decir, ¿qué comidas típicas había en ese momento? ¿Que comían con sus abuelos, con tu mamá, con tu papá? Y una de las comidas era el pan dulce, garrapiñada, la parte dulce. Y las comidas eran, según la zona, se hacía asado, ya sea de cordero, de los animales que había. Y se cocinaba pollo, los pavos especiales para Navidad. Sí, lo emborrachaban. Y salían bailando los pavos, ¿viste? Y nosotros nos hacíamos rato. Esa época. Y, vamos a decir, pastas no se hacían, ¿o sí? Sí, ¿También? sí, sí. Sí, porque como eran colonias que habían venido de Italia, casi siempre se llevaba más o menos la cocina extranjera. Por la parte correntina era el locro, esas comidas nativas de ahí se hacían siempre. Pero la comida italiana era la polenta, todas esas cosas, era nativa. Y como en mi casa había como 5 lecheras, se tomaba mucho la leche, que se hacía, los italianos lo hacían con polenta y eso era uno de los alimentos así que se tenía, hacer la polenta, y cuando quedaba así para la noche eso se comía con leche. Mira. Sí, tirando a postre. Tipo un postrecito. Sí, sí, sí. Y vamos a decir, Ceci. Se hacía el dulce de leche. Ah, dulce de leche también. Sí, en mi casa se hacía dulce de leche, los fiambres, hacíamos el queso. Ah, casero, todo casero. Todo casero, sí. Todo se hacía. Que yo aprendí a hacer queso, la vez pasada me peleé con uno que vendía chorizo ahí abajo porque no le entraba el cuchillo. Tenía por lo menos 100 años el chorizo. Bastante viejos. Y me quería porfiar que era porque estaba bien oreado. No, señor, le digo. No es que está bien oreado, es bien duro. Y con respecto al ambiente navideño, ¿se solía sentir en el barrio que iba a ser la Navidad? ¿Ustedes lo esperaban con ansia? Sí, sí. Ajá. Uno ponía las cartas para los reyes, para el niño. Todo eso se acostumbraba. ¿Y armaban el arbolito en familia o cómo era? Me contabas vos que había ambiente navideño, ustedes esperaban la Navidad, sí, todo. El arbolito lo armaban en familia. Sí. Ajá. Me acuerdo que cuando éramos chicos, que no había electricidad, eso, en el arbolito se ponía una pincita con una vela en la rama. Las Velitas, velas. eran unas velitas así. Ajá. Había que cuidar porque 2 por 3 se prendía fuego. Bastante rudimentario para la época, dijo. Bien. ¿Y tenés algún recuerdo de tu infancia que nos querés contar? En la infancia que viví yo en el campo, que uno tenía un colegio de campo que, como era muy humilde, para ir a la escuela a veces íbamos con las zapatillas en las manos, por el frío, viste, que se mojaban las zapatillas. Teníamos una maestra que ponía un latón con agua caliente y nos lavábamos antes de meter al aula. Sí. Ay, qué momentos. Sí, era bien nativo todo. Sí, muy nativo. Y con respecto, bueno, ahora vamos a hablar, sí, con respecto a la educación y demás, ¿no? Muy buena educación se tenía. Eran nosotros ahí en esa zona traían las maestras de la capital de Corrientes. De allá venía, estaban 3, 4 meses, la reemplazaban, venía otro grupo. Sí, tenía muy buena educación. Yo de ahí fui a Montecasero. De 4º grado fui a 5º grado. Que ahí terminé la primaria, vamos a decir. Y era muy buena educación. ¿Y tus maestras cómo eran en ese momento? Y no, se adaptaban a los alumnos, sí. ¿Sí? Sí, se adaptaban mucho. Se guiaban por
tenían como que del gobierno le mandaba con unos libros mes a mes Ujú, con los programas que mandaba el gobierno, se guiaban ellas. ujú. Y yo sé porque en mi casa tuve la ocasión de parar dos maestras en casa, como no había donde parar, como era un pueblo chico, y siempre andaba hojeando yo las Los libritos, carpetas, ajá. sí, y por ahí las que ya iban sobrando me las daba. Ujú. Entonces tus maestras dentro de todo te enseñaban así con esos libros, vamos a decir. Sí, sí, Ajá. sí, todo tenían, era exacto el libro. Vos, por ejemplo, primero del mes, así por fecha. Todo por fechas. Sí, Ujú. por fecha. Bien, Muy buena educación. muy buena educación. Sí, ¿Y sí. qué métodos de enseñanza se utilizaban en ese momento? Cómo se aprendía a leer y demás? Y era por lo que se recibían las maestras, los programas, y también se adaptaba mucho lo que era del pueblo en sí, ¿viste? Ujú, Porque ahí casi todo era se estudiaba, pero los alumnos te hablaban el idioma, vamos a decir, criollo. ujú. Por ejemplo, el correntino, el guaraní, todo eso, lo, lo hablaban. No, lo hablaban. Sí, 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 lo hablaban. No se lo eliminaban, vamos a decirlo, Se lo adaptaba. lo adaptaban. Ah, Sí, mira. sí. Ujú, Pero después teníamos, por ejemplo, baile, que se hacía todo folclore. ujú, Sí. En la parte de las huertas que teníamos, criábamos conejos. ujú, Se adaptaba todo al ujú. sistema, vamos a decir, era muy lindo. ¿Y qué materias te gustaban y en la escuela, a vos, por ejemplo? Yo la verdad que tuve la suerte de adaptarme a todo. A todas las materias. Sí, sí. Yo tenía siempre, ¿cómo decir? Un sobresaliente. Ujú, No tenía problema. ujú. Y después cuando mis hermanos ya iban a otros grados, yo era la que enseñaba ahí en la casa. Sí, sí, ¿viste? Impartías tu conocimiento. Sí, sí, sí. Ujú. Bien, y con respecto ¿no? a la llegada a la escuela secundaria, ¿estaba en ese momento o no? ¿Cómo era? Sí, había. Ajá, Sí, sí, sí. Ya había. Por ejemplo, ahí donde me mandaron a mí a estudiar el, el quinto sería. el quinto, ahí ya se pasaba primer año. Ujú, Sí, sí, había. Y era muy bueno ver. ujú. ¿Y vos lograste terminar la escuela secundaria? No, ahí no terminé, Ujú. porque a mi padre, como era ferroviario, lo trasladaban de un lado a otro. Andábamos como linchera, sin carpa, le decía yo. Este, la cuestión que eh, cuando terminé la primaria, Ujú, que llegamos a donde tenía que yo estudiar el secundario, ahí en Concordia había una academia particular ujú. de un maestro que era italiano. Él era bien tano, hablaba bien atravesado, digamos. Este, él era un hombre que tenía 8 idiomas Ah, mira. en una academia y enseñaba contabilidad, matemática, un sistema como para ir vos, si te anotabas ahí, ir a un buen escritorio de economía, por ejemplo, que terminaba sabiendo mover toda la parte económica o un banco, lo que sea. Ujú. Cuando nos recibíamos siempre nos buscaban de esos trabajos para, ¿Y vos vamos, te recibiste de venía a ser perito mercantil. perito mercantil? Sí, Ujú, era un perito mercantil. ujú. Lo único que no era nacional ni nada porque era particular. Ah, o sea, servía para tu provincia.
Sí, no, servía. Ajá. Todo el sistema tenía un libro que era eh, como que te puedo decir, era por el que se regía la enseñanza de ese profesor. Ujú. Aprendíamos dactilografía, taquigrafía, y todo el sistema bancario, todo, por ejemplo. Ah, aprendían todo eso. Todo. Ujú. Por ejemplo, no, a veces decía, bueno, mañana no hay clase, traten de conseguir la documentación que necesitábamos. Y íbamos a los bancos y nos daban folletos. O, por ejemplo, recibos de bancario, todas esas cosas que podían darnos, nos daban y entonces estábamos al día Ujú. con la papelería bancaria, todo eso. Ujú. Cuando nos recibíamos nos buscaban mucho las empresas para Para ustedes poder emplear. trabajar. Sí. Ujú. Y Bien. muchos eran Ujú. chicos que habían salido de las escuelitas del campo, entonces los padres los mandaban a estudiar ahí porque sabían que era buen estudio. Ujú. Y cuando se recibían, ya enganchaban algún empleo, esas cosas. Pero era todo corriente, vamos a decir, una cosa corriente y a la vez muy bien organizada, Ujú. porque este señor era muy así. El, el profesor que enseñaba, el encargado de, vamos a decir, del instituto, Ujú. era muy bueno. Y con respecto a tu primer trabajo, ¿cuál fue? Tenía 14 años. Ah, chiquita. Ujú. Ah, yo tenía 14 años y mi tía se había empleado en esa empresa, era una empresa grande. Vos habrás oído de Bovino, Ah, esa sí. firma. Bueno, Bovino. Ujú. dependía, Bovino había formado, era taller mecánico, venta de tractores, todo así, industrial era, Ujú. para el campo, todo lo que vendían y rastra, todo. Y a mí me pusieron de telefonista porque tenía 10 teléfonos internos. Y aparte de atender los 10 internos tenía 2 líneas afuera. Yo con los aparatajes atendía la caja también. Y ahí tenía 14 años. Yo es que estuve más o menos 4 años y medio en ese puesto. Trabajando en ese lugar. Sí, y después cuando faltó una empleada en contaduría me pasaron a mí. Ujú. Y seguí, y tuve 24 años en esa firma. Ay, bastante trabajaste Sí, ahí. y cuando iba a nacer esta señora, yo renuncié. Ujú. Tu Ahí, hija Vivi. sí, Ajá. ahí renuncié, porque era muy difícil conseguir empleada y si no te llegaban tarde y vos tenías que cumplir horario y qué sé yo, bueno, entonces ahí renuncié. Ujú. Me compré una máquina automática muy buena, una japonesa, y trabajé fácilmente más de 20 años con esa máquina de coser. Hacía ropa, arreglaba, hacía de todo. Era muy automática la máquina, hacía ojales, pegaba botones, todo. Ujú. Entonces trabajé muchísimo, ahí trabajé. Cuando me vine acá, dejé por la distancia ya del pueblo, y ya tenía mis años de trabajado también. Ujú. Después me jubilé y bueno, quedé para las 8. Para la joya. Y bueno, y en ese momento, ¿no? La carrera que estudiaste, ¿qué te llevó a que vos estudies esa carrera? Siempre me gustó la pintura Ujú. muchísimo, me gusta pintar, me gusta dibujar y aparte lo que yo había estudiado de contabilidad, todo eso, me servía también. A Ujú. veces hacía algunos trabajos que me servían. Ujú. Y bueno, cuando mi esposo se jubiló, quedamos en La Pampa y la Vida y ahí empecé con la artesanía. Ujú.
Ahí trabajaba, con la artesanía trabajaba bastante. Ujú. Ahora, después de la dichosa pandemia que parece que te daba un garrotazo en la cabeza y te olvidaba de todo y te bloqueaba Ujú. ese sistema que cayó, por desgracia, ¿viste? Ujú. Como que se te iban las ganas de hacer todo. Y bueno, y con la manualidad hice bastante. Sí. Trabajé mucho, iba a las ferias que había acá. Había una feria grande que en la plaza principal ahí lo hacían primero una vez a la semana y después a veces hacían otra feria muy grande que venían de todas las provincias. Esa la hacían en Semana Santa, en 3, 4 fechas que venía mucha gente. Y ahí se vendía muchísimo. Ujú. Y uno se iba adaptando ya a esos sistemas, ¿viste? A rebuscarse. Sí. Y cuando vos eras joven, ¿qué sueños o aspiraciones tenías vos? Mi idea, cuando yo terminé la primaria, quería ser maestra. Ujú. Y mi padre, antiguo él, dijo que las maestras no podían andar correteando en el campo, que no era para niñas, ¿viste? Ujú. Porque él era medio antiguo en el sentido de que cuando murió el padre de él, eran como 10 hermanos, la madre que hizo lo metió en el seminario Itatí, Ujú. en ese colegio que había en Corrientes. Entonces se criaron ahí. Ujú. Y cuando él salió de ahí, que ya tenía como 20 años, 22 creo que tenía mi papá, ahí entró en el ferrocarril Ujú. y trabajó años en el ferrocarril. Entonces uno ya se fue adaptando a los sistemas que ellos sabían llevar, vamos a decir. Ujú. Mi mamá era muy buena cocinera, entonces mucho tiempo ahí en Concordia vivía cerca de un lugar que estaban los empleados del ferrocarril y al mediodía buscaban dónde ir a comer. Mi mamá puso comedores y se ocupaban de dar de comer hacia los empleados al mediodía. Y le iba bastante bien. Aparte ella era muy útil, muy también de gustarle las cosas y hacía plisado, no sé si vos te acordás, Ujú. que se tablea la Sí, sí. ella plisaba y era una moda que se usaba muchísimo. Ujú. Y aparte ella sabía costura, todo era muy, ¿cómo decirte? Entendida en todo eso. Y todo eso ella te transfirió a vos también, ¿o Sí, no? sí, Ujú. sí, sí. ¿La aprendiste por medio de tu madre? Exacto. Yo, por ejemplo, mi madre tenía una máquina del año no sé cuánto, una Singer, Ujú. y yo la usé hasta hice mi apronte. Después cuando nacieron mis hijos yo trabajaba con esa máquina. Ujú. Ya uno se fue adaptando Ujú. a esos sistemas. Y bueno, y en la comida no era muy ducha porque la que más estaba era una hermana en la cocina. Ujú. Vos como que estabas más aparte de ese lugar. Sí, Bien, ¿y qué recuerdo o hecho sentís que te marcó en tu juventud, o ya siendo más grande, ya casada y demás? ¿Qué recuerdo o hecho te marcó a vos, por ejemplo? bueno, el acostumbrarme al trabajo en sí, Ujú. cumplir horario, porque yo trabajaba en oficina. A veces iba a las 7 de la mañana, salía al mediodía y ya para las 3 ya estaba de nuevo cumpliendo horario. Hacía no sé cuántas cuadras en bicicleta porque me quedaba lejos. Ujú. Y bueno, y uno se va adaptando al Ujú. sistema. Yo en la oficina que trabajaba con el contador y con 5 compañeras más. Ujú. Toda la parte contable ahí se llevaba.
¿Y te costó desarraigarte, perdón, o sea, soltar ese trabajo, te costó bastante o no? No, porque era como una obligación la que ya iba a tener con mis hijos, Ujú, que por eso había renunciado. ujú, Entonces no, seguí en casa con esa máquina automática que me compré, ujú, seguí trabajando para modistas, ujú, rebuscándome por ese lado y bueno, marchaba. ujú, Mi marido trabajaba en ese entonces en la compañía de tabaco de Nobleza. ujú, Él trabajó 15 años en esa empresa. ujú, Después trabajó en la Virginia como 5 años antes de jubilarse. ujú. Siempre fue como viajante, vamos a decir. ¿Y te casaste a qué edad vos? Tenía 24 tenía. Ujú. Sí, no fui tonta. Lo pensé bien. Bueno, tenías 24 años cuando te casaste con tu esposo. Sí, que fuimos novios como 50 años. Y cuando, vamos a decir, cuando eran novios y demás cosas, ¿qué lugares solían frecuentar? ¿A dónde iban ustedes cuando eran Lo que novios? más nos gustaba ir a ver el cine, Ujú, las películas que venían, las nuevas y eso. ujú, El cine era uno de los lugares que íbamos el fin de semana siempre. Y después él fue toda la vida futbolero, ujú. jugador de fútbol. Ah, mira. Él era arquero. Acá en Concordia fue arquero de todos los cuadros que hubo. Era Ujú. muy buen arquero. Y, Y vos lo acompañabas a la cancha. y sí, yo era la que remendaba la. Bueno, un día no sé qué estaba yo con bronca y lo estaba curando porque se había lastimado por acá no, acá era. Ujú. Cayó y la patearon y la abrieron acá. Y dice, mamá, hay que llevarlo que lo coso. No, tráeme salmuera y no me acuerdo qué otra cosa. Ah, y gasa y algodón. Y ahí nomás lo curé Ya está. en un sillón, ¿viste? Ajá. Al otro día no se le veía el tajo. Ay, qué plata. Y después cuando un día, no sé qué era que estábamos discutiendo, le digo, sí, le digo, por empezar tenés que pagarme todas las albueras que gasté. Que gasté con vos. Eso. Y él Ujú, era también de asunto de deporte permanente, andaba con el fútbol y eso. ujú. Y con respecto, vamos a decir, a las músicas y esas cosas, ¿habían discotecas y lugares para ir a bailar o no? Sí, había. Ujú. Los ¿Cómo fines. eran? Club, Ujú, muchos clubes que tenían ya. Los fines de semana que había bailes y eso. Y después otros clubes tenían ya su reglamento interno de que tal fecha y eso hacían reuniones bailables. Entonces uno más o menos, si le gustaba el baile, te adaptaba a eso. ujú. ¿Y ahí solías ir con tu novio o con tus amigos? Sí, no, casi siempre era la pareja en familia, viste, de los hermanos y eso. Porque antes era, como ahora que es difícil todo, nos ponían, ¿cómo decirte? Para que no pase ningún problema. Ujú. Y así nos adaptábamos. Te ponían como alguien que te cuide, vamos a decir, Sí, siempre que salías. salía el grupo y uno era el que El que cuidaba, mandaba. el que mandaba y cuidaba. Sí. Ajá. Y en ese momento, ¿no? Cuando se iban a discotecas o vamos a decir a estos clubes, ¿qué música se escuchaban? Era muy la normal, vamos a decir, de la época. Ujú, Y, por ejemplo, empezaron primero los que no gustaba mucho los tangos y esas cosas, ¿viste? ujú, Me gustó hasta que más o menos lo aprendieron a bailar y eso, porque viste que el tango es una música linda. Y después fueron adaptando las que venían, ujú, las músicas
moderna, Ujú. que como ahora hay ganas de patearla. Pensaba, a ver, ¿Y qué agarré. cantantes había en ese momento? Y en ese momento, bueno, eran los de la época, Ujú, por ahí acá, por ejemplo, que vienen ahora mismo, hacen algún recital, cosas así. ujú, Este, y muy poco se estila ahora que intervengan personas que estudian y ujú, después emprenden algún conjunto, esas cosas, muy pocos, ¿eh? ujú, No es como antes. ujú. Bien, y con respecto a las bebidas alcohólicas, ¿qué bebidas alcohólicas había en ese momento? Bueno, ahora hay de todo, que ni saben cómo se llama, pero la toman. La bebida alcohólica a veces la daban, la hacían como prohibida, pero no le llevan la punta y la juventud te la toma igual. La cerveza, ¿qué más te puedo decir? La cerveza es una de las bebidas que más marcha. El vino no es tan de las reuniones, me parece. Ujú. Va, uno habla de acuerdo a lo que ve, porque... Y en ese momento, ¿qué se tomaba? Y cerveza era una de las bebidas más corrientes. Ujú, Después se tomaba, se fue dejando de a poco otras bebidas. Este, pero la cerveza era una de las bebidas más tomables. ujú. Después el otro. Yo ni conozco mucho De alcohol. de alcohol los nombres. Ujú. De cerveza sí. Y ¿cómo es? Que medio oscuro el Fernet. ¿Había Fernet en ese Sí, momento? Fernet hubo desde que yo tuve nariz. Porque el Fernet, vos abría la heladera de la casa, estaba la botella de Fernet. Ajá. Porque se tomaba, ¿sabes cómo? ¿Cómo? Vos comías algo mucho que te cayó pesado, una copita, ya tenían las copitas así, de Fernet. Era medicinal. Ah, especie medicinal. Sí, sí, sí. Ujú. Eso, bebida alcohólica eran las que más se veía. Y el vino, por supuesto. Y con respecto, vamos a decir, a la diversión y demás, ¿cómo se divertían ustedes en una época sin celulares ni internet? Con los aparatos musicales. Ujú. ¿Y qué aparatos musicales había en ese momento? Y estaban estos que tenían púa, como ¿Los tocadiscos? tocadiscos, sí, de Ajá. aquellos. Tengo dos. Ah, mira, tenés. Ujú. Tengo ese y después otro. Ese es un Stromberg Carlson. Ujú. Hace poco me dicen, ¿no me la vendes? Bueno, busca precio, te lo vendo. Ujú. Porque es un aparato carísimo. Ujú. Le abrí la tapa y están las agujas todavía. Todo. Ujú. Y en ese momento se escuchaba mucho tocadiscos. Sí, los discos Ajá. eran colección que uno compraba. Ujú. Mi esposo tenía siempre alguna colección porque a él le gustaba la música media clásica también. Ujú. Entonces siempre tenía ese estilo. ¿Y radios había en ese momento o no? Sí, radio desde un principio, sí. Ujú. Bueno, nosotros tuvimos como 14 años sin escuchar radio porque no había luz en donde vivíamos. Ah, no tenían energía. No, Ujú. entonces no se podía escuchar de ninguna clase. Pero las veces que escuchabas radio, por ejemplo, ¿qué solías escuchar vos en la radio? Y ¿Noticias o era más música? la noticia, el noticioso, todo eso era religioso. A Ajá. tal hora se escuchaba las noticias y se escuchaba también alguna música de fondo, ¿viste? Ujú. Eso sí se usaba siempre. Siempre. Bien, y con respecto a cómo se festejaban las fechas importantes,
¿Cómo se festejaba, por ejemplo, el Día de la Primavera, el Día del Estudiante, los famosos cumpleaños? ¿Cómo se festejaban? Y bueno, se hacían reuniones a veces con algún picado, ¿viste? Ujú, Eso no varía mucho. ujú, El, de hacer un picado con alguna refresco, cosas así, ujú, eso siempre se usa. Eso sigue de moda, vamos a decir. ujú, Y las comidas casi siempre se va adaptando de acuerdo a la familia, ujú. porque vamos a poner, no sé, tu provincia por allá que se usa ahora. Antes lo conocía yo mucho la comida porque vivimos mucho en Corrientes, ¿viste? Ujú. Uno más o menos conocía las comidas de eso. Y los cumpleañitos se celebraban en las Ah, casas. sí, sí, sí. Si había alguna casa de cumpleaños, a veces el que podía lo alquilaba y esas cosas, hacía las reuniones, ¿viste? Sí. Todo dependía de lo que podía cada uno. Ajá. Bien. Em, ¿Qué tipo de carreras había en Concordia cuando vos viniste a vivir acá? Las carreras para estudiar, por ejemplo. ¿Qué había? Había la escuela secundaria, había comercio Ujú, nacional, ujú, eh, técnica, ya había cuando vinimos. Las fueron perfeccionando. ujú, Por ejemplo, la escuela técnica se hizo escuela fábrica ujú, con varios industria en sí que enseñaban. ujú, Yo tengo mis dos hijos. El mayor se recibió ahí en la técnica y después tuvo, acá hay una facultad de, hay facultad para estudiar, viene a ser tipo arquitectura, Ah, sí. como tipo la especie de UTN y esas cosas, Él, decís él vos. trabajaba en la UTN, Ah, trabajó era en la UTN. profesor ahí. Ah, mira. Y se fue a Río Negro y allá entró en había una escuela de comercio, la transformaron en facultad. Ah, mira. Una escuela muy grande ahí donde él fue, que viene a ser en Río Negro, en la gruta, pero ¿Y vos tuviste cuántos hijos en total? tres. 3. Ujú. Que iba a seguir después de que tuve 9 hermanos. Ya da, dijo, basta. Era joven, pero no, no tonta. Ay, 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 qué cosa, che. Bien, ahora vamos a hablar un poquito, ¿no? Con respecto a lo que fue la política. ¿Te acordás de algunas cosas de la política en tu Muy bien, infancia o tu juventud, por ejemplo, vos? bastante. Ajá. Porque mi padre era radical, vamos a decir. Tu papá. Ajá. Ujú, Pero a la vez le gustaba la política. ujú, No intervenía mucho, ¿viste? Porque por ahí lo buscaban para algo y siempre lo ladeaba, no le gustaba el asunto de meterse en los partidos políticos que vos ves después ujú. cualquier cosa menos un partido, como está pasando ahora. Y bueno, entonces a él le gustaba mucho la política. Y yo era la abejita negra que andaba atrás de él siempre. Ujú, Hace cosa de un año más o menos que viene un empleado de la oficina que tenía ahí en el ferrocarril. Jefe dice, mire que el pasado mañana van a pasar cuando Argentina le declaró la guerra a Alemania, creo que era, no me acuerdo. Yo en ese entonces habré tenido 5 años. Siempre andaba chijete atrás de ellos. ujú. Bueno, que fue un empleado que tenía en la casa los molinitos porque nosotros no teníamos luz. Y, y entonces escuchamos las palabras del presidente que habló
declarándole la guerra a Alemania, creo que lo había. Ah, y lo que fue la Segunda Guerra, decís vos. Sí, que Ah, mira. Argentina le declaró la guerra. Sí, ajá. bueno. La cuestión que hace poquito pasan un noticioso que era la época, más o menos esa, pasaron recordando que se... Y yo, mirá lo que van a pasar. Si nosotros fuimos a la casa de no sé quién que teníamos radio, con papá me acuerdo que fuimos a escuchar las noticias y escuchamos cuando habló el presidente. Y bueno, y estaban recordando todo. Mirá, me acuerdo todo lo que dijo el presidente. Y bueno, y estaba un sobrino mío, ¿qué te vas a acordar? Dice, mamá. Sí, en serio. Escuchá, después te repito lo que decían. Bueno, y la cuestión que siguieron dando todo lo que había pasado, ¿sabes? Y le digo, mira, ahora va a decir tal y tal cosa al presidente argentino. Y bueno, y dieron todo lo que las declaraciones. ¿Y vos cómo te acordás? Y sí, me acuerdo bien todo. Vive intacto en tu memoria, vamos a decir, ese momento, ese recuerdo. Sí. Ajá. Y bueno, y después me cargaban, dice que yo era rusa. Bien, y con respecto a la votación y demás, ¿vos te acordás la primera vez que votaste? Sí. ¿En qué año fue? Ay, yo no me acuerdo. Ah, bueno, pero ¿cómo fue esa votación? Bueno, primero andaban repartiendo las balotas, los partidos políticos, ¿viste? Algunos te lo tiraban hasta abajo la puerta, las balotas, y que habían elegido, cada cual que eligió su candidato empezó a repartir las boletas y después cuando llegó la época de votación las ponían en las mesas y eso. Y uno iba y elegía y metían los sobres. En esa época era con sobre todavía. Y ahora no tiene mucha, ¿cómo decirte? No ha cambiado mucho ¿No cambió mucho? los sistemas de política, ¿no? Porque vos te gusta un partido, te gustan algunos candidatos y llegado el momento no sabes ni para qué lado agarrar. Porque hay mucho, ¿cómo decir? Mucho egoísmo, no sé cómo expresarlo, porque a veces uno se expresa mal, obligado a las circunstancias, ¿viste? De todo lo que pasa. Y con respecto a ese momento de votación, ¿te acordás de los partidos políticos que habían en ese momento? Cuando iba a votar, sí. Sí, ¿qué partidos políticos había? Habían radicales, habían a ver, radical era uno, después estaba comunista, estaba Partido Socialista, y después siempre andaba o el peronismo o esos otros partidos que iban naciendo, porque algunos no habían y justo aparecían cuando tenían que votar. Sí, más o menos. Escuchando los partidos yo me acuerdo. Sí. Y vamos a decir, y esas reuniones y demás, ¿dónde se hacían las reuniones? En los ¿cómo es? Todos los partidos tenían su base. Vamos a decir, ponía el peronismo acá, el otro allá. Entonces ahí se reunían. Y en esas bases resolvía las elecciones, cómo iban a votar, que votaban, que no se votaban, todo eso. En esas épocas. Cuando empezaron, que era gente de campo, era cómico, mira. Venía, por ejemplo, de una estancia venía el capataz, el que mandaba los peones. Y estaba la mesa donde se votaba. Eso me contaba a mí la gente que iba, ¿viste? Porque uno era chica, no iba. Y dice que iba y, por ejemplo, 6, 7 peones de una estancia. Fulano de tal, se arrimaba el que iba a votar. ¿Por quién vota usted? Por fulano de tal.
porque era cantado el voto. Ah, mirá. Sí, y antes era así. Entonces, y estaban en la fila. ¿Y usted por quién vota? Por el mismo. ¿Viste? Porque tenían esas pronunciaciones que eran brutas la gente, vamos, por el mismo. ¿Y usted? Por el mismo. Entonces uno decía por quién votaba y todos los otros cantaban Claro, lo mismo. lo mismo. Y con respecto, vamos a decir, a la política y demás, ¿viviste ese periodo peronista vos? Sí, ¿O no? ¿Cómo sí. fue ese momento? Bueno, cuando surgió Perón, Ujú. era una cosa distinta a los otros partidos, porque de por sí el, el partido peronista enseguida se hizo cargo de la parte que dirigía Perón y fue muy apoyado, pero para colmo estaba Eva Perón que apoyaba también todo. Eva Perón era una mujer muy, muy derecha, muy, ¿cómo decir? Servicial, carismática, muy buena persona. Están tocando timbre, ¿podés entender? Bueno, ¿cómo decirte? Para mí, como recuerdo que uno tiene de algunos personajes, ¿viste? Era una persona muy, muy derecha, muy humana, que intentó, pobre, ser un poco más y no pudo y después con la enfermedad menos. Ujú. ¿Y la muerte de la muerte de Eva Perón, te acordás algo o no? Sí, Ujú. ¿Cómo fue ese momento? yo estaba tomando mate con mi marido, que éramos novios, y por ahí sonó la radio, porque en ese entonces teníamos radio. Sonó la radio y dice el locutor, comunicamos, dice que en este momento dejó de existir la señora Eva Duarte de Perón. Ujú. Y cortaron una música así sacramental, le pusieron. Ujú. Ahí fue cuando supimos que murió ella, pero estaba hacía cuánto enferma. Ujú. Ella estuvo mucho enferma. La cuestión que el pueblo en sí la quiso a ella, Ujú. La lloró. sí, todo. El egoísmo de los... Fue así. Ella tuvo lo peor de contra la soberbia del que tenía plata, Ujú. porque fue así. Como ella era una, según dicen, el padre era un estanciero que tenía mucha plata, entonces ella se vino a estudiar a Buenos Aires. Y resulta que de ahí surgió después ella. Y después fue también un poco artista, que intervino en películas, esas cosas. Pero siempre fue servicial. Y después puso esa oficina que ella atendía a todos los pobres, todo, vamos a decir, al servicio del ser humano estaba. Ujú. Era, en una oportunidad le fue, cargó ella que era, en Europa había hambre, no había para comer. Ujú. Cargó, no sé si uno o dos barcos de trigo y cosas así. Y se fue a España, a Francia, a todos esos países. Esa Natacha que está estornudando, le contagié el resfriado. ¿Viste? A esos países, en cada país que ella presentaba, que ya tenía su gira, ella bajaba un barco de comida, Ujú. ¿viste? Entonces, medio mundo estuvo al servicio de ella, fue muy querida, llegó hasta el asunto del papado y era una mujer humilde. La arruinaron con todo lo demás, sí, pero
no era como dijeron que porque era artista, era esto, era lo otro. No era así. Y de familia muy humilde era eso. Y con respecto, como decía, al derrocamiento de Perón, ¿te acordás de algo de eso o no? Nosotros estábamos viviendo en La Paz y pasaron dos, ¿cómo se le llaman? Como barco, pasaron con Perón y la gente de él al Paraguay, cuando Perón se escapó, porque Perón estaba en la casa de gobierno. Ese día, mirá lo que fue. Eso sí, todo Argentina te enteraste. Cuando llegó las 12 de ese día, dice que se sintieron unas sirenas y los aviones arriba. Toda la parte de Plaza de Mayo, todo eso la bombardearon. Y toda la gente salía de trabajar. Me contaba un familiar de mi marido que él estaba trabajando y cuando fue a tomar el colectivo corría la sangre por las cunetas. La gente se mató ahí. Y de donde vivíamos murieron 2 muchachos que salían del trabajo y ¿Los asesinaron? sí, sí caían las bombas. Plaza de Mayo, todo eso. Y Perón se salvó porque dice que lo desviaron por un subsuelo, un subterráneo, qué sé yo, y lo hicieron tomar era un barco paraguayo que lo estaba esperando en el puerto y pasó por La Paz donde vivíamos nosotros. Pasó él. Y ese periodo, vamos a decir, de golpe de Estado, ¿cómo se vivió? Y mira, ahí había las partes. Estaban los que estaban en contra de Perón y los que estaban a favor. El pueblo humilde, todo eso, estaban a favor de Perón y de Eva, porque todas las maravillas que habían hecho ellos se vino ¿viste? Metieron preso a Perón, lo llevaron a Martín García, y Evita en esa época tenía el escritorio que ella daba dinero y toda la gente humilde. Pero Perón se fue al Paraguay, se fue. Vino el gobernador del Paraguay y lo llevó a la barcaza esa, que pasó por donde vivíamos nosotros. Y con respecto a la muerte de Perón, ya de Perón, ¿no? ¿Se sintió en Entre Ríos, en Argentina? Sí. ¿Cómo fue ese momento del deceso y demás? No sé cuántos días tuvieron los cuerpos y bueno, vos mirabas en la televisión y veías, no eran montones de flores, de corona, eran montañas. De todos los países del mundo mandaron flores y cosas así. Este representante fue muy aceptado. Era un tipo muy inteligente. Él, como economista, era. ¿Vos sabés cómo compró los ferrocarriles? Los ferrocarriles de la Argentina eran ingleses. Entonces llegó la época que acá en Argentina no tenían barcos, no tenían ¿cómo decirte? Medios de locomoción para sacar ni siquiera el trigo para ir a venderlo. Que en esa época había guerra en todos los países y se estaban muriendo de hambre y de acá de Argentina no se podía vender ni mandar nada. Entonces, ¿qué hizo él? Agarró y compró una de las cosas que compró él fue, él ya había comprado los ferrocarriles. Los nacionalizó, sería. Los vendió y con eso puso un astillero, hizo barco y mandó. A todo el mundo mandó el trigo, todo lo demás.
Era un tipo muy, muy inteligente, dice la gente que hablaba de él, ¿viste? Él había sido gente muy rica. Los padres lo pusieron en el colegio militar. Él estudió en el colegio militar y lo mandaron a... ¿Dónde era que fue? ¿Qué país? Inglaterra no era. Alemania. Alemania, porque los uniformes argentinos después eran alemanes. Lo mandaron a la escuela militar a Alemania y él estudió allá y se recibió allá. Y después acá en la Argentina había hecho mucho él como presidente, como hombre en sí de la política. ¿Se tenía una mirada paternalista hacia Perón, como lo veían como un padre? Y con todo lo que hacía por el pobre, tenía un respeto especial, ¿viste? Vamos a decir así. Era una cosa. Yo me acuerdo que estábamos acá en Villa San José y cerca del Palacio Urquiza, que vino un ciclón y voló no sé cuántas fábricas y cosas. Y mucha gente quedó en la calle y entonces él estaba de presidente y empezó a mandar ahí a la estación donde vivíamos, llegaban, pero trenes. Iba al galpón donde traían las cosas y decía, él no, me llevó el viento la máquina de coser, me llevó tal cosa. A ver, anote todo lo que le hace falta. Y al otro día tenía un camión hasta el techo con todo lo que vos necesitas. Claro, hacía donaciones y esas Sí, cosas. todo. Bien. Y no con política, porque eso era una cosa, como el partido peronista, el que tenía Eva Perón, era Como una fundación. Sí, la fundación. Sí. Entonces era una cosa muy bien organizada. Pero después cuando pasó lo de que le hablaron hasta que de los zapatos que tenía Evita, como así, una cosa que no se creía que pudiera pasar todo después. Pero fue así. Y bueno, lamentablemente se ha cambiado todo el sistema. Uno no puede hablar tampoco del sistema porque no lo entiende. Bien, y bueno, ahora para cerrar esta entrevista, ¿no? Para dar fin a la entrevista, mirando hacia atrás, ¿no? Y con toda tu vivencia, las cosas que nos contaste, ¿qué consejo darías vos a estas nuevas generaciones? ¿Qué le dirías vos a estos nuevos jóvenes? ¿Sobre qué? Como un consejo, ¿qué le dirías? Pero ¿sobre qué tema? Claro, sobre salir adelante, sobre progresar. Y no, en este momento como se está, lo que se está viendo de la falta de las situaciones ahora, que vamos camino a menos que a más, que está difícil todo, porque vos viste, no es que salen a pedir porque les cantan andar pidiendo, sino porque no tienen ni para comer. Porque hay tantos casos que están re difíciles. Entonces, lo único que ahora uno espera, que se dé a vuelta todo y que surja alguien que tenga más chispa, más ideas. Porque si vos te pones a escucharlo, es capaz de tirar la radio, digamos. Porque es así, está difícil. Una cosa de que no los ve a la altura que corresponde. Bueno, llegamos al final de la entrevista. Primeramente me gustaría agradecerte, Martina, por brindarme tu casa y tu espacio. Pero, por también acceder a la entrevista. Y nada, me gustó mucho charlar con vos, conocer tus vivencias, tus historias. Y bueno, muchas gracias por recibirme en tu casa. pero para mí, viste, estoy agradecida porque son cosas importantes que hay que mostrarlas, hay que hacerlas conocer. y es algo, mira,
que no se da importancia a muchas cosas, lo que se vive, digamos. Pero, y más así ¿cómo decirte? Una provincia a otra.